preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a hablar de un tema que no es fácil, así es que necesitamos la atención de todos ustedes que están aquí en la casa y los que están por allá también siguiéndonos a través del canal de Producciones Centro Victoria. Trate de concentrarse un momentito y vamos a tratar de aprender algunos principios, por lo menos poner las bases, porque esto es un estudio muy complejo, muy amplio, muy rico. Pero vamos a poner las bases, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 15, que fue un momento clave en la historia de la iglesia, Hechos 15. Y vamos a empezar a partir de ahí a tratar de edificar y de construir el estudio de esta mañana. ¿Qué pasa en Hechos 15? En Hechos 15 la iglesia del Señor acaba de empezar. Hechos 15 es el primer concilio de la iglesia. Recuerden que la iglesia nace en Jerusalén el día de Pentecostés. Que hay 120 personas orando en un aposento alto, obedeciendo el último mandato de Jesús de que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y que iban a recibir poder para hacerle testigos, o sea, para predicar el evangelio. Y entre esos 120 testigos están los hermanos de Jesús, que ya se convirtieron. Está María, la madre del Señor, y los 12 apóstoles, 11, ya Judas se había ahorcado. Y después de varios días de interceder y de clamar, la gloria de Dios cae en ese aposento alto. Todos reciben en la llenura del Espíritu Santo, hablan en lenguas, profetizan y empiezan a predicar a Cristo por todo Jerusalén. Y se empieza a convertir la gente por miles. Ese primer día se les convierte en 3,000 personas. Uno a veces lee eso en la Biblia y no tiene idea de lo que significan 3,000 personas. Nosotros tenemos 45 años de predicar y aquí no hay 3,000 personas hoy. Y de predicar con radio, con televisión, con micrófonos, con guitarras, con charanga, con lo que usted quiera. 3,000 personas es una multitud. Y Pedro predica y se convierte en 3,000. Y el domingo siguiente ya hay 5,000. Y esa iglesia empieza a crecer y a llenar todo Jerusalén. Pero Jesús les había dicho: ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dentro de ese mover del Espíritu Santo se convierte un judío también que se llama Saulo, natural de Tarso, una ciudad de lo que hoy es Turquía. Y Dios lo llama al ministerio, lo llama al apostolado y lo llama a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Entonces Pablo sale de Jerusalén, sale de Judea, sale de Israel, va a otras naciones y empieza a predicar a ese Cristo que lo perdonó a él, que se le apareció cuando él más aborrecía al Señor. El Señor se le aparece por aquello de que el que no quiere caldo que le den 2 tazas. Y él que no quería a Jesús termina siendo el principal apóstol de Cristo. Y Dios lo respalda con señales, lo respalda con milagros, lo respalda con una palabra revelada. Y en las ciudades griegas y paganas, que no son judías, empieza a convertirse gente y a formarse iglesias. Y la noticia llega a los hermanos que están allá en Jerusalén. Y esta gente que está en Jerusalén, que recuerde, todos son judíos, empiezan a tener dudas. ¿Cómo es posible que gente que no sean descendientes de Abraham como nosotros puedan convertirse también y ser salvos como nosotros? Estas personas eran un poquito cerradas de mente. Para ellos Dios había hecho un pacto con Israel y solo los israelitas podían ser salvos, solo los israelitas podían ser bendecidos. Y ahora les dicen que hay un poco de gente que antes eran borrachos, adúlteros, idólatras, que ahora se arrepintieron y que también están adorando al mismo Jesús que ellos adoran. Y entonces mandan a investigar a las iglesias. Y Pablo se ve un poco presionado y tiene que subir a Jerusalén para dar una explicación de qué es lo que está pasando, por qué es que gente que no es judía, que no son circuncidados, que nunca han leído la Torá, la ley de Moisés, esa gente está viniendo y dicen que son convertidos y que también son creyentes. Entonces, en este capítulo 15 de Hechos, lo que hay es un concilio. Un concilio es como una reunión de autoridades de la iglesia.
se reúnen para examinar qué van a hacer. Y de lo que pase en esa reunión va a depender el futuro de toda la iglesia, por todos los siglos. Así que este es un capítulo importantísimo. Cuando usted lo estudie en la casa, cuando lo lea, tenga esto en mente. De lo que pasó ahí dependía la salvación de casi que todo el planeta. Entonces, como no tengo tiempo para leerlo todo, cada persona empieza a dar su testimonio. Habla Pedro contando de que Dios le permitió a él, o le ordenó más bien, ir a la casa de un romano que se llamaba Cornelio a predicarle, y que Dios, mientras él estaba predicando, bautizó a esos romanos también con el Espíritu Santo, como les había ocurrido a ellos el día de Pentecostés. Y en el capítulo 8, Pedro dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oigan lo que dice Pedro. Pedro dice que la ley de Moisés es un ¿qué? Es un yugo. ¿Qué es un yugo? Es una carga, algo que te dobla la nuca, que te maltrata. Yo no sé cómo hay gente que después de haber conocido a Cristo quieren guardar la ley y quieren hacerse judíos. Es que no me pasa por la cabeza. Eso es como que uno fuera un güey y le digan: váyase libre, nunca más va a trabajar. Y uno diga: no, me hace falta el yugo, póngamelo. Pedro dice que es un yugo, pero no solo dice que es un yugo, dice que es un yugo tan terrible que, si no estoy mal, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que Pedro está diciendo es que ningún antepasado de los judíos pudo cumplir toda la ley, ni ellos, que son los apóstoles. Y la gente quiere ponerse hoy en día cualquier hermanito en la iglesia, que ni sabe hablar hebreo, ni menos leer, ni entiende nada de la cultura hebrea. Y quiere ponerle un yugo que ni los propios judíos, ni los patriarcas, ni los apóstoles de Israel pudieron llevar nunca. Ese es el testimonio que Pedro está dando, versículo 11. Antes, dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo son salvos los judíos entonces? Por la gracia del Señor Jesús, exactamente igual que cualquier hijo de vecino, que usted y que yo. No hay dos caminos de salvación, hay uno. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por la ley de Moisés. No, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y note lo que no dijo el Señor, porque es importante lo que dice, pero también lo que no dice. Jesús no dijo: yo soy uno de los caminos. Dijo: yo soy el camino. O sea, solo hay uno. Esto no es una opción, no es una alternativa. O sea, o llega el Padre a través de Cristo o no llega. Y eso es lo que Pedro, que es un judío de hueso colorado, que nació siendo judío, que fue circuncidado el 8º día, que conoce la Torá, que conoce la ley, que ha ido al templo a ofrecer sacrificios, pero dice: nunca hemos podido llevar ese yugo. Más bien, ahora que Dios nos abrió los ojos, entendemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, igual que esos gentiles. Verso 12, vamos a correr un poquito. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ya termina Pedro de contar su testimonio. Ahora viene, recuerde que es un concilio, es una reunión, no es un culto. Lo que se tiene que dilucidar ahí es qué va a pasar con los gentiles, o sea, con nosotros. ¿Los aceptamos como hermanos en Cristo? ¿Los aceptamos como miembros de la iglesia? ¿O los rechazamos y decimos que son unos herejes y que van camino al infierno? Ya Pedro cuenta su historia, ahora viene Pablo con su compañero Bernabé y cuentan la de ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? ¿Perdón? ¿Dónde hacía Dios señales y maravillas también? Entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahora que viene Jacobo. Jacobo es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Es el líder de la iglesia, no es Pedro, es Jacobo. Pedro es uno apenas que está contando su testimonio, es un testigo. Pablo y Bernabé son testigos, pero el que tiene que juzgar es la cabeza de la iglesia, es la autoridad, y ese se llama Jacobo. Cuando ellos se callaron, o sea, cuando Bernabé y Pablo se callan, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién es Simón? Es Pedro. Acaba de contarlo, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué los visitó Dios? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, ahora sí, ¿están conmigo? Ya los perdí. Esto es importante.
Y con esto, o sea, con lo que Pedro había dicho, concuerdan las palabras de los profetas. Nunca crea lo que nadie dice, nunca crea ningún testimonio si no concuerda con lo que dice la Escritura. Puede ser Pedro el que está hablando, pero Jacobo está comparando lo que Pedro dice con lo que dicen las Escrituras. ¿Me estoy explicando? Hace unos 30 años aquí en Costa Rica se hizo millonaria una viejita, que era viejita pero de tonta no tenía nada. Y en esa época todavía había cassette de audio. Algunos de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero los mayores saben. Eran unas cositas negras con una cinta y a veces trabajaba y uno le daba vuelta con un lápiz. Como YouTube, pero un poquito más anticuado. Y esta señora se inventó un cuento. En aquella época había como un avivamiento en Costa Rica, nacían iglesias por todas partes. Esta señora contó que ella se había muerto y que Dios la llevó al cielo. Y en el cielo el Señor le hacía pasar por unos caminos, y había florcitas amarillas a un lado, rojas al otro, unos angelitos, una cosa linda, cachetona, colorada, y unas nubes. Oiga, esa señora se hizo millonaria. Vendió no sé cuántos miles de cassettes de esos. Usted se mataba estudiando, predicando, orando, ayunando, y ni la mamá le compraba un cassette. Pero a esa señora donde llegaba se le acababan, porque a la gente le encanta oír babosadas. A la gente le encanta oír testimonios y entre más fantasiosos mejor. Pero no importa si es o esa señora, que ya debe estar viendo a ver si de verdad hay florcitas donde ella está. No importa si es esa señora o si es el apóstol Pedro o si es Yamilo, Perico el de los Palotes, usted tiene que comparar siempre lo que está escuchando con lo que dicen las Escrituras. Por eso es necesario que todas las personas en una congregación conozcan la Biblia. No, usted no puede dejar que sea el sacerdote el que estudie, o que sea el pastor el que estudie y predique lo que le parezca. Usted tiene que compararlo, y eso no es una falta de respeto hacia el predicador, es una muestra de respeto hacia la palabra de Dios. Entonces lo que dice Jacobo es lo que Simón nos ha contado, coincide con lo que dicen los profetas, como está escrito. Y ahora nos va a citar una escritura, y ahí es donde nos vamos a enfocar esta mañana. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Empieza a citar. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora sí, para los que toman notas, lo que está haciendo este señor, citando de memoria, porque no tenían Biblia como esta, es un texto del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. 650 años antes, Dios había movido a un hombre que se llamaba Amós, lo llamó al ministerio profético, le dio una serie de revelaciones, y dentro de estas revelaciones le da estos versículos tan extraños, porque son raritos. Y yo estoy seguro que los hemos leído varias veces y también estoy seguro como que no tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo. Perdón. Después de esto, dice Amós, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Durante 600 años nadie pudo entender qué quería decir eso. Hasta que 6 siglos después se levanta Jacobo, bajo la unción del Espíritu Santo, y usa este versículo para decir que los gentiles tenemos acceso a la presencia de Dios. Que los gentiles no tenemos ni que circuncidarnos, que podemos comer chicharrón tranquilamente, cosa que los judíos no pueden. Que no tenemos que estar celebrando los tabernáculos, ni la luna nueva, ni los días, nada. Sino que a través de la gracia del Señor Jesucristo somos atraídos a la presencia de Dios y somos incorporados al cuerpo del Señor. Y Dios de los ambos pueblos, judíos y gentiles, a través de la sangre de Cristo, borra la pared de separación y hace una sola nación, que se llama la iglesia. ¿Entendemos esto? Entonces Pablo dice, ahora ya no hay ni judío, ni gentil, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero note lo que profetizó Amós y lo que está citando Jacobo. Dice
Echemos otra vez para atrás, por favor. Estamos en el 17, volvamos al 16. Después de esto, dice el Señor, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Si usted tiene algunos años de caminar en la iglesia, tiene que haber oído hablar del tabernáculo alguna vez. El tabernáculo era como una tienda grande de campaña. Algún día vamos a dar un estudio, repito, porque esto es profundísimo. Era una tienda grande de campaña donde había una serie de aparatos y de objetos que servían para darle culto al Señor. Altares, pilas para que los sacerdotes se lavaran, altares para sacrificar los animalitos. Había una serie de cosas y de instrucciones complejísimas para edificar el tabernáculo. Y este tabernáculo era muy importante, porque dentro de él había un mueble que era el más sagrado de todos, que se llamaba el arca del pacto, o el arca de la presencia. Esa arca era una especie de cofre, de cajón, de baúl, hecho de madera de acacia, forrado con oro por dentro y por fuera. Y nadie lo podía tocar. Tenía una tapa de oro también, y encima de la tapa, en una sola pieza, 2 querubines con las alas extendidas. Y dentro de ese cajón, dentro de esa urna, había 3 cosas. Había una muestra del maná que había caído en el desierto, estaba la vara de Aarón que había florecido, y había una copia de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos que Dios le había dictado a Moisés. Y eso estaba puesto en un aposento del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese aposento no podía entrar nadie, ni hombre, ni mujer, ni rey, ni príncipe, ni siquiera los sacerdotes. Solo podía entrar un hombre, el sumo sacerdote de Israel. ¿Eso será un dron? No, yo estoy nervioso ahora. Algunos me imaginen que oigo la palabra dron, ya se calmó. Solo el sumo sacerdote de Israel podía entrar, y no cuando él quería. No es que el sacerdote se levantaba y decía, hoy me siento espiritual, voy a entrar al lugar santísimo. Si entraba se moría. Solo podía entrar el día de la expiación, una vez al año, y no podía entrar sin sangre. Tenía que haber derramado la sangre de un cordero perfecto y esparcirla sobre la tapa del arca de la presencia. Y el resto de los israelitas, 2 millones o casi 2 millones, nunca podían poner un pie ahí. Si el sumo sacerdote vivía desde los 30 hasta los 80 años, durante 50 años solo él podía entrar a la presencia de Dios, nadie más, por más santo que fuera, por más que ayunara, por más que orara. Ese era el tabernáculo de Moisés. Y ahí todos los días del mundo había que degollar animales y ofrecer sacrificios. De fijo había que degollar un animal en la mañana, y uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Aparte de eso, cada vez que alguien pecaba en un pueblo de 2 millones de habitantes, tenía que llevar un animalito como ofrenda, y los sacerdotes lo degollaban también. Si usted entra a internet o entra a algún sitio por ahí de estudios bíblicos, va a ver unos dibujos lindísimos del tabernáculo, unas tiendas de campaña, una cosa lujosísima. El tabernáculo era algo horrible, era una carnicería. Todos los días, desde la mañana hasta la tarde, había animales muriendo y sangre derramándose, había cuerpos y cadáveres de animales quemándose a la parrilla, era una hediondeza, carne quemada, cuero quemado, los cocinaban con todos los intestinos, los cascos, era una cosa espantosa. No se deje engañar por esas fotos que ve ahí, eso no tiene que ver nada con la Biblia. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés era un lugar donde había que hacer expiación por los pecados, y el pecado nunca es bonito, aunque parece ser bonito. El pecado es tan feo que le costó a Jesucristo su propia vida en la cruz del Calvario. Usted ve los crucifijos y ve las estampitas, se ve un Cristo todo guapo ahí, todo coqueto, con 3 punticos rojos y una cruz. No, hermano, es una cosa espantosa. La cruz era un lugar terrible también. Era un lugar de gritos, de agonía, de convulsiones. Los crucificados se orinaban, defecaban, vomitaban. Las moscas llegaban, las avispas a chupar el sudor y la sangre. No se deje engañar por esas cosas que usted ve. Y este tabernáculo era un símbolo, era una lección objetiva para el pueblo de Israel. Era para decirles, vean lo que cuesta su rebelión, vean lo que cuesta su pecado, vean ese desfile de animales que están muriendo ahí sin haber hecho nunca nada malo, pero están muriendo por culpa de ustedes. Para que Dios ponga la sangre de esos animalitos inocentes sobre la tapa del arca. Y no vean lo que hay adentro del arca, porque lo que había dentro del arca eran las tablas de los 10 mandamientos que ellos habían quebrado, la vara de la autoridad del sacerdote Aarón contra la que ellos se habían rebelado, y la urna con el maná que cayó del cielo que ellos habían despreciado en el desierto.
Todo lo que había dentro de ese cajón testificaba contra ellos. Y lo único que impedía que la ira y el juicio de Dios cayeran sobre Israel era la sangre de los animales inocentes que había sobre el arca del pacto. Y ahí desde esa arca Dios hablaba. Desde esa arca la Shekinah, la gloria de Dios se manifestaba cuando tenían que tratar con el pueblo de Israel. Hermano, Dios tiene vista no de rayos X, tiene más que eso. Te va a los rayos X y le salen unos huesitos en la placa. Pero Dios no solo ve sus huesos, ve sus pensamientos, ve las intenciones de su corazón. Nosotros podemos vernos muy lindos con una Biblia bajo el sobaco y con una pandereta en la otra mano. Eso es lo que la gente ve, pero lo que Dios ve por dentro, hermano, es que estamos llenos de rebelión, estamos llenos de complejos, estamos llenos de pecados. Aquí no hay nadie, ni usted, ni yo, bueno, no sé si usted, pero yo no, que podamos decir, yo estoy limpio de pecado, porque la Biblia dice que si alguno dice, no tengo pecado, le hace a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe por qué estamos vivos? ¿Sabe por qué estamos bendecidos? Como le dije al principio, es porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Cuando Él me mira, acabamos de cantar, no mira lo que antes fui, más mira a Cristo. Cuando Dios veía para el arca del pacto, no veía las tablas que habían sido violadas, no veía la vara que había sido rechazada, no veía el maná que había sido despreciado, lo que veía era la sangre inocente. Y entonces podía seguir bendiciendo a su pueblo. Por eso es que el tabernáculo de Moisés era tan increíblemente importante. Y ese tabernáculo acompaña al pueblo de Israel durante 40 años, toda la travesía del desierto. Y cuando entran a la tierra prometida y la conquistan, toman el tabernáculo y lo ponen en una colina, en un monte que se llama Gabaón. Repito, para los que toman notas, puede ir al primer libro de las Crónicas. Capítulo 21, versículo 29. Y se va a dar cuenta qué pasó con el tabernáculo de Moisés. Después de 40 años de deambular por el desierto, lo colocan en este monte, en Gabaón. ¿Siguen conmigo? Ok. Ahora sí respire porque viene la parte interesante. Lo que a veces no nos damos cuenta, o no recordamos, o no lo leímos con cuidado, es que cuando ponen el tabernáculo en la colina de Gabaón, algo le hace falta a ese tabernáculo. Es el mismo que se hizo según las instrucciones de Dios. Es el mismo que los acompañó en el desierto. Pero bastantes años atrás, el pueblo de Israel desobedeció a Dios, salió a la batalla contra los filisteos, llevó el arca, ¿y sabe qué pasó? Le robaron el arca. Los enemigos la capturaron como botín de guerra y se la llevaron. Entonces, cuando montan el tabernáculo de Moisés en la colina de Gabaón, es muy bonito. Ahí están los sacerdotes, ahí siguen degollando animalitos, ahí siguen pasando cosas. Nada más que hay un problema. El lugar santísimo del arca está completamente vacío. Tienen los candeleros, tienen las mesas, tienen los altares, tienen la fuente para lavarse, tienen todo, pero la presencia de Dios no estaba ahí. No sé si me estoy explicando. No. Esto es clave, por favor, entiéndame. El rito siguió, la religión siguió, los sacerdotes se levantaban todos los días, cada uno según su turno, la gente seguía llevando animalitos cuando pecaban, pero no había arca, y al no haber arca no estaba la tapa encima del arca, el propiciatorio. Entonces lo que se hacía es que la sangre se rociaba hacia el altar, pero el sumo sacerdote no podía entrar una vez al año a oficiar adentro porque adentro no había nada. Lo que quedaba era el cascarón de la religión. ¿Cuántas veces vemos lo mismo pasar hoy en día? Podemos cantar, podemos echar cereales en la ofrenda, pero adentro no hay ninguna presencia de Dios, no hay ninguna revelación del Espíritu, no hay ningún amor por la palabra, no hay ninguna pasión por el reino. Podemos seguir con toda la pantomima, si me permite la expresión, pero eso a Dios le vale nada. Dios no está buscando ritos, ni ceremonias, ni religiones, está buscando un corazón contrito y humillado delante de Él. Los israelitas siguen con su religión, pero Dios no está ahí. Y viene Saúl, que es el primer rey de Israel, y gobierna durante 40 años. ¿Y saben qué hizo Saúl en esos 40 años para recuperar el arca? Nada. La gente dice que Dios desechó a Saúl porque
consultó una bruja, otros que porque ofreció un sacrificio, pero yo en mi corazón creo que Dios desechó a Saúl porque nunca tuvo ningún interés por el arca de la presencia. 40 años como rey, con un ejército a cargo de él, y fue incapaz de mandar a buscar el arca. David, por otro lado, era medio sinvergüenza, o 3/4 de sinvergüenza. Pero la Biblia dice que Dios amó a David. ¿Por qué? Porque David empieza a preguntar, ¿dónde está el arca? ¿Qué pasó con ella? Y finalmente la ubican en el arca donde está y dice, hay que mandarla a traer. Y David se hace una fiesta, hace un desfile gigantesco, una procesión, como usted lo quiera llamar, y toma a todos los sacerdotes y muchachos, báñense, alístense, saquen todos los instrumentos de música, hagan instrumentos nuevos, vamos a ir a buscar el arca y la vamos a traer otra vez a Jerusalén, a donde tiene que estar, en la tierra santa, la tierra que Dios nos prometió. Y cuando ve el arca, David entra en un éxtasis, entra en una alegría, y la Biblia dice que empieza a danzar con toda su fuerza delante del Señor. Y créame que cuando dice que con toda su fuerza, David tenía fuerza. Este tipo era un guerrero, un hombre acostumbrado al aire libre. No crean que ese danzadito nosotros en la iglesia, nadando perrito. No, este tipo empieza a danzar con coraje, con sangre, desde el gozo que siente de estar cerca del arca. Entiéndame, durante siglos ningún israelita se podía acercar al arca porque caía muerto. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora todo el pueblo de Israel la lleva ahí en procesión el arca. Y David va, los músicos van tocando, van cantando, David va danzando. Imagínense qué clase de danza era que se le levantó la túnica. Y el hombre quedó con el menudo al aire. Tanto que hasta su esposa lo vio y dijo, oiga, pero qué vergüenza. El rey de Israel bailando como si fuera una bailarina de un nightclub ahí, dejando que todo el mundo lo vea desnudo. Y David dijo, ¿por qué me da vergüenza si yo no era nadie? Dios me sacó de detrás del rebaño para hacerme sentar en el trono de tu papá. Hay gente que se convierte y le da vergüenza alzar la mano, le da vergüenza aplaudir. Usted no era nadie. ¿Qué? Si estamos vivos es por la misericordia de Dios, hermano. ¿Por qué nos da vergüenza nada? Si le preguntan, ¿usted va a la iglesia? Sí, a mucha honra. ¿Usted lee la Biblia? Sí. ¿Usted cree en Cristo? Gloria a Dios. Claro que sí. El que se gloría es en el Señor. Porque Jesús dijo, el que se avergüenza de mí delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. David no se avergüenza, si yo no era nadie, era un pastorcito, y míreme aquí sentado en un trono, y no por nada que yo dice, es que Dios fue el que lo hizo. ¿Cómo no voy a danzar delante de él? ¿Cómo no me voy a alegrar en su presencia? Ahora, si usted no brinca y no baila, se le respeta. Gustos son gustos. Pero nunca critique al que lo está haciendo, mano, porque le va a pasar algo. La esposa de David lo criticó. David dijo, a mí no me da vergüenza, pero a ella le pasó algo. Quedó estéril y nunca pudo tener un hijo. Cuando usted critica a los que adoran y critica a los que alaban, va a haber esterilidad espiritual sobre su vida. No va a haber fruto espiritual. No va a poder engendrar hijos ni hijas para el reino de Dios. No importa, a algunos les gusta brincar, a otros no les gusta, unos danzan, otros no danzan, unos hacen manos, otros no, eso no importa. Pero si usted no lo hace, nunca señale al que lo hace. Él o ella tendrán sus razones. Usted no sabe qué favor les ha hecho Dios, no sabe qué misericordia, no sabe de dónde los ha sacado Dios y no sabe por qué están tan contentos. Entonces déjenlos que se alegren. Pero ahora David tiene el arca esta, por fin, después de tantos años perdida. Y David hace algo. Ahí en Jerusalén, en otra colina que se llama el Monte de Sión, hace una tienda, otra tienda de campaña. En hebreo es un oel. Y toma el arca y la pone dentro de esa tienda de campaña. Y ahora tenemos un problema serio. Tenemos dos colinas, Gabaón y el Monte de Sión. Tenemos dos tabernáculos. El que hizo Moisés y que cruzó todo el desierto, que está en Gabaón. Y el que acaba de construir David, que está en el Monte de Sión. No sé si me explica. No. Los veo muy serios. ¿Está claro esto? Es que ¿cómo se va a arreglar? Son solo dos. Esto es como armar un rompecabezas de dos piezas. Hasta yo puedo. Hay dos colinas, una por allá que se llama Gabaón y otra por aquí que se llama el Monte de Sión. En Gabaón desde hace muchos años está funcionando el tabernáculo, nada más que es el tabernáculo de Moisés. Ahí se siguen degollando animales, se sigue quemando incienso, se siguen haciendo oraciones, pero el tabernáculo
con todo lo importante que sea, está vacío. Ahí no hay ninguna presencia de Dios. Por otro lado, tenemos la tienda que David monta en el monte de Sión. Este es lo que se llama el tabernáculo de David. Y en esta tienda ocurre algo extrañísimo, porque ahí no hay altares para degollar animales. Nunca se degolló un animal en esa tienda. En la de David nunca se hizo ningún sacrificio. Lo que hace David es llamar un poco de levitas y sacerdotes y músicos que toquen bien y que canten bien, y les dice: ustedes van a estar cantando y tocando aquí, perdón, por turnos, por equipos, 24 horas diarias, de día y de noche. Haga sol o caiga nieve, nunca van a parar de alabar aquí alrededor de la tienda. Entonces, por un lado, tengo una tienda que tiene todos los instrumentos, todos los objetos de oro, todo el sacerdocio levítico, que degüellan animales, que queman incienso, pero no hay presencia de Dios. Y por otro lado, tengo una donde no matan animalitos, pero hay una presencia de Dios que genera un gozo y tiene a la gente cantando todo el tiempo. Uno es el tabernáculo de Moisés en la colina de Gabaón, y el otro es el tabernáculo de David en el monte de Sión. ¿Me siguen hasta aquí? Son dos cosas, y lo más interesante es que los dos coexisten. Los dos funcionan simultáneamente. Hay dos sacerdocios, uno viejo, matando animales allá, y los nuevos que David acaba de nombrar, alabando y glorificando a Dios aquí. Uno con ritos y ceremonias y una cosa muy impresionante, pero sin presencia de Dios. Otro mucho más sencillo, pero donde reside la presencia de Dios. La Biblia dice: Jehová, tú que moras en medio de las alabanzas de tu pueblo. Dios no mora en las carnicerías, no mora donde están degollando animalitos, mora donde tiene un pueblo que sabe honrarlo, que sabe alabarlo, que sabe agradecerle. Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Yo creo que hay una presencia de Dios esta mañana en este lugar, y creo que hay gente que está recibiendo revelación de Dios. Quizá no todos, pero hay gente que está haciendo, Dios les está abriendo el entendimiento. Entonces, durante casi 40 años, 35, 40 años, no sabemos exactamente cuándo, se da un fenómeno de que hay dos tabernáculos en Israel, funcionando los dos simultáneamente. Y lo interesante es que cuando David muere, su hijo Salomón es un muchacho adolescente y va a heredar el trono. ¿Qué hace Salomón? Se va a dormir a Gabaón, al tabernáculo viejo. Y Dios se le aparece y le dice: te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, porque Dios ve el corazón de este muchacho. Quiere decir que Dios, que es bueno, todavía puede estar bendiciendo a alguna gente que está viviendo bajo el régimen antiguo, porque ve el corazón. Pero su presencia sigue viviendo en el tabernáculo de David. Finalmente, Salomón da inicio a la construcción de un templo majestuoso. Es el templo de Jerusalén, una cosa impresionante de oro. Y toman el arca que estaba en el monte de Sión y la pasan al templo. Y entonces, en vez de ir para adelante, Israel vuelve para atrás. Ese día que inauguran el templo matan 22,000 bueyes. No quiero imaginarme lo que es eso. Eso es una cosa monstruosa. No daban abasto los sacerdotes, nada, degollando pobres animales, eran ríos de sangre. Vuelven a echar para atrás. David tuvo la revelación, por eso es que yo le digo que yo creo que esa era la razón por la que Dios amaba a David, no porque cantaba bonito, sino porque era un hombre que amaba la presencia de Dios y tenía una revelación de esa presencia. Y todos sabemos lo que le pasó a Salomón después, no me voy a meter en eso. Y ese templo permanece ahí durante unos pocos siglos, y después vienen los babilonios, atacan Israel, derrotan a Israel, destruyen Jerusalén, destruyen el templo y se roban el arca del pacto. Y nunca más se supo nada más de ella. De hecho, el profeta Jeremías en el capítulo 3 del libro dice que nunca más ni siquiera la van a mencionar ni se van a acordar del arca. Cuando Esdras y Nehemías vuelven del exilio en Babilonia, reedifican el templo de Salomón que había sido destruido y vuelven a hacer el lugar santo y vuelven a hacer el lugar santísimo. Pero ¿sabe qué pasa con el lugar santísimo? Está vacío, ya no hay arca. La gloria de Dios se había ido. Pasan los siglos y viene Jesús de Nazaret. Y ahora aquella Shekinah, aquella gloria de Dios que habitaba en el lugar santísimo,
Ahora ya no habita en el templo está vacío. ¿Sabe dónde habita? Habita en Jesús. Pablo dice en Colosenses, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Jesús se convierte en el arca del pacto. Pero el arca, para que funcione, necesita tener sangre. Y por eso Jesús tiene que ir a la cruz. Jesús expira en la cruz a la hora 9, que son las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde se ofrecía el segundo sacrificio en el templo. El de la mañana era a las 9 de la mañana. Y el del vespertino era a las 3 de la tarde. Jesús muere exactamente a las 3 de la tarde. Él es el Cordero perfecto. Y mientras Él está muriendo ahí, los sacerdotes, a unas cuantas cuadras de distancia, detrás de las murallas de Jerusalén, están ocupados en el templo quemando incienso y cantando, sonando cornetas delante de un santuario que está vacío. Curiosamente, Jesús, según la carne, es descendiente del rey David. El verdadero tabernáculo no era un poco de tela ni pieles de animales. El tabernáculo verdadero era el cuerpo santísimo de Cristo Jesús. Y es probable, dicen algunos estudiosos de arqueología y de historia, es probable que desde la cruz donde Jesús estaba levantado, porque acuérdense que los tabernáculos los montaban, eran en colinas. Gabaón, el monte de Sión, a Jesús lo matan en una colina, en el Gólgota. Y dicen los que han estado allá y los que han estudiado el asunto desde el punto de vista arqueológico, que desde la cruz era posible ver el templo. Y quizás Jesús veía, mientras agonizaba en la cruz, las columnas de humo de la carne de los animalitos que estaban consumiendo. Y aquella gente celebrando toda su religión y todos sus ritos delante de un montón de piedras muy bonitas, cubiertas de oro, pero que espiritualmente no tenían nada por dentro. Y mientras tanto la gloria de Dios estaba un hombre desnudo que se estaba desangrando en esa cruz. En el momento que Jesús expira en la cruz, en ese momento ya no había necesidad de sacrificar nunca más ningún animal. Porque ya el sacrificio perfecto había sido hecho. Pero como los judíos rechazan a Jesús como Mesías, siguen con su templo. Jesús va al sepulcro, está 3 días en el sepulcro y esos 3 días los judíos sacrifican sus 2 animalitos diarios. Jesús resucita y se queda 40 días con los discípulos y mientras él resucitado, la gloria de Dios ahí, los sacerdotes siguen matando animalitos en el templo. Y los siguen matando hasta el año 70. Porque en el año 70 las tropas imperiales de Roma llegan y destruyen Jerusalén y destruyen el templo ahora sí de una vez para siempre. Como Jesús había dicho, de ese edificio no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya no había ninguna gloria adentro. Eran piedras. Nada más piensen esto porque ya voy a terminar. Y Dios quiera abrirnos el entendimiento. Jesús muere, resucita, sube al cielo y entra como nuestro sacerdote al lugar santísimo. No una vez cada año, entró una vez para siempre, dice el libro de los Hebreos. Y no con sangre ajena de un animalito, sino con su propia sangre. Eso ocurre más o menos en el año 33 después de Cristo. Pero los ritos judíos siguen en el templo hasta el año 70, que los romanos destruyen Jerusalén. O sea, 37 años después de que Cristo muere, ellos siguen. ¿Entiende lo que está pasando? Los 2 tabernáculos siguen operando simultáneamente. Así como en la época de Salomón, en Gilboa, los sacerdotes ofrecían sacrificios en un tabernáculo vacío y sin gloria, mientras que la presencia de Dios estaba en el monte de Sión con David. Así, después de la muerte y la resurrección de Cristo, los judíos siguen sus sacerdotes matando animalitos y de todo, sin saber que la gloria de Dios ya no estaba ahí, sino que estaba en otro lado, había descendido sobre la iglesia. ¿Entendemos lo que está pasando? Y así como en la época de Salomón y David, los 2 tabernáculos coexistieron durante unos 35 años, más o menos, justamente eso es lo que pasa con Jesús y con el templo. Jesús muere y 35, 36 años después, el templo es destruido y queda vacío. Y ahora solo queda un verdadero tabernáculo donde usted puede ir a adorar a Dios. Se llama Jesucristo de Nazaret. No hay más. No hay más templo, no hay más iglesia, no hay más religión. Es Cristo Jesús. Una mujer le dijo una vez al Señor cuando estaba ministrando,
Y el Señor la estaba evangelizando y ella se quería zafar de las palabras del Señor, estaba incómoda. Y le dice, bueno, pero es que ustedes los judíos dicen que hay que adorar al Señor en el templo de Jerusalén. Y mis papás me enseñaron a mí que es aquí en el monte Gerizim. ¿Se da cuenta otra vez los montes? Y estoy confundida. ¿Cuál de las dos religiones es la verdadera? Y Jesús, que no le estaba hablando de religión, pero la gente siempre que usted le habla de Cristo termina metiendo el cuento de la religión. Jesús le dice, mujer, créeme que viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en aquel templo, ni en este otro, sino que los que le adoren tendrán que adorarle en espíritu y en verdad, porque esa es la clase de adoradores que el Padre anda buscando. Ya no iba a haber más templos vacíos, tal vez muy lindos, tal vez muy lujosos, tal vez llenos de oro, de adornos, pero vacíos de la presencia de Dios, porque ahora la presencia de Dios estaba en Cristo Jesús. Y Cristo tomó esa gloria y esa presencia y la derramó sobre la iglesia el día de Pentecostés. Primero sobre los judíos y después por la misericordia de Dios la abrió para nosotros los gentiles. Tal vez ahora podemos entender un poquito mejor lo que estaba diciendo Jacobo en el concilio en Hechos 15. Porque en aquellos días, dice Amós, o sea, en el futuro profético, en aquellos días, yo voy a restaurar el tabernáculo de David. Cuando sacaron el arca de la presencia del tabernáculo de David y se la llevaron para el templo, nadie volvió a la tienda de David. A la gente se le olvidó. La lluvia, el viento, la arena fueron destruyendo aquello y quedó en ruinas. Pero volvamos por favor a Hechos 15. Después de esto volveré. Ahí estábamos. Hechos. Después de esto volveré. ¿Y qué dice el Señor? Reedificaré. ¿Qué quiere decir reedificaré? Volveré a levantar, volveré a construir, volveré a edificar el tabernáculo de David. Y esos días se estaban cumpliendo en ese momento. Está caído. En la época de Amós ya esa tienda estaba por el suelo. Pero dice el Señor, yo voy a reparar sus ruinas. ¿Y lo voy a qué? Lo voy a levantar. ¿Para qué? ¿Para que haya una tienda muy bonita? No, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Los que no son judíos. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que, amado, el tabernáculo de David lo levantó el Señor para que todos los hombres, negros, chinos, blancos, hispanos, europeos, africanos, católicos, ateos, pecadores, feos, bonitos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, todos los hombres que quieran buscar al Señor, ya no vamos a ir a una religión, ya no vamos a ir al tabernáculo de Moisés, ya no necesitamos degollar animalitos, ya no necesitamos que nadie rece por nosotros. Ahora lo que necesitamos es acercarnos al tabernáculo de David que el Señor ha restaurado por su misericordia, para que los que buscamos al Señor nos acerquemos a Él. Que Dios les bendiga, que tengan una muy, muy linda semana, muy bendecida. Anímese, Dios está haciendo cosas espectaculares. Si usted vuelve a ver alrededor suyo, tenemos casi que full house hoy. Y si usted sigue fiel al Señor, sigue fiel a la iglesia, sigue fiel al ministerio, a la visión, pronto la gente no va a caber acá, porque Dios está a punto de hacer algo grande y nuevo en medio de nosotros. Que Dios les bendiga mucho, vayan en paz.